Bienvenidos y bienvenidas a una nueva lección del discipulado hacia una vida en plenitud. Esta serie está pensada para acompañarte y guiarte paso a paso en un proceso de crecimiento de tu fe. Hoy entramos en la tercera lección y vamos a hablar de lo que es el pecado y de lo que es la integridad. Eso es una parte fundamental para seguir creciendo y relacionándonos con el Señor, y es entender qué es el pecado y cómo nos afecta, qué es la integridad y cómo nos bendice, y cuáles son los principios bíblicos vinculados a ese tema, ya que es una de las principales herramientas, el pecado, que usa el enemigo para apartarnos del Señor. Y quiero empezar leyendo un pasaje que está en Isaías capítulo 59, versículo 2, que dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces vemos que el pecado, por un lado, es una brecha que el enemigo crea entre nosotros y Dios. Por eso vino Cristo a morir por nosotros, ya que al aceptar la salvación y el perdón de los pecados de Cristo, esa brecha se cierra. Y por el otro lado, el pecado nos lleva a escondernos de Dios por causa de la culpa que éste provoca en nosotros. De ahí vemos que es fundamental entender qué es el pecado, que justamente muchas veces tenemos un pecado, un pensamiento, una idea un poco simplista de lo que es el pecado, en el sentido de que llamamos pecado solo a las transgresiones más graves, como por ejemplo matar, mentiras fuertes o grandes, la violencia, por ejemplo. Pero en realidad la Biblia llama pecado a todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Y esto puede incluir pensamientos. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 28, que Jesús dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El pecado incluye palabras. Mateo 12, versículo 36 a 37 dice: pero yo les digo que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que han pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. El pecado incluye todas las acciones que hacemos en contra de los principios de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado, curiosamente, también incluye la omisión del bien. Por ejemplo, dice Santiago capítulo 4, versículo 17: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces es menester que nos adentremos más profundamente en el pecado, entendiendo su significado también a partir del original, y justamente la palabra griega para pecado es hamartía, y eso se puede traducir como errar al blanco o fallar al objetivo. Entonces, pecar no es solamente hacer lo malo, sino que también implica no estar en el centro de la voluntad de Dios. Y para volver al centro, es decir, si hemos pecado y si hemos salido del centro de la voluntad de Dios, para volver a posicionarnos otra vez en el centro de la voluntad de Dios, tenemos que llevar una vida en santidad. Y para vivir una vida en santidad, tenemos que orientarnos en los mandamientos que nos provee la palabra, y que el Señor Jesús justamente nos dejó con dos mandamientos principales que resumen los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento. Y dice así Mateo capítulo 22, el versículo 37 al 39: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, decía Jesús. El segundo se parece a este y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, logramos crecer en santidad. La santidad significa estar apartado del pecado. Pero un dato interesante que podemos sacar de este pasaje es que la motivación para vivir en santidad nace del amor. Es decir, yo amo a Dios y por eso no voy a pecar. Y no nace de la prohibición.
Entonces, es importante que desde los inicios de nuestra fe basemos nuestra santidad en el amor hacia Dios y hacia el prójimo, porque el amor es una de las fuerzas más potentes, más impresionantes que mueven al ser humano. El ser humano hace locura por amor. No, el ser humano está dispuesto a dejar todo atrás por el amor, está dispuesto a transformar toda su vida. Entonces, por ejemplo, es más fácil decir, no voy a ver pornografía porque amo a Dios o porque amo a mi esposa y no quiero provocar dolor, a decir, no veo pornografía porque me dijeron que está mal hacerlo. Curiosamente, el ser humano desde sus principios tiene una tendencia de querer hacer aquello que está prohibido. Entonces, si tu santidad está basada solamente en decir, bueno, yo voy a dejar de hacer las cosas que la palabra me prohíbe, vas a darte cuenta que es bastante complicado regir tu vida por las prohibiciones. Sin embargo, si decís, voy a vivir una vida en santidad para poder estar cerca de Dios, entonces te vas a dar cuenta que el amor hacia Dios te va a movilizar para vivir en la santidad. La palabra claramente nos enseña que el pecado nos esclaviza. El peso del pecado puede incluso sentirse físicamente, de tal manera que el rey David lo expresó de la siguiente manera: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de día, de todo el día. Mis fuerzas se fueron debilitando como el calor del verano, porque a día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio y tú me proteges del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. En otro pasaje dice, por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Entonces, así como el estrés psicológico, como por ejemplo la ansiedad o el miedo, se somatizan físicamente, en estos pasajes podemos ver que vivir en pecado también trae consecuencias físicas para nosotros. Pero hay un camino para salir del pecado, es la obra de Cristo en la cruz y sus mandamientos o los principios que Él nos dejó en la Biblia. Entonces, de estos principios te quiero compartir algunos. Por ejemplo, hay dicha y bendición en recibir el perdón de Dios. A ver, no tomemos por sentado, ¿no? Porque a veces cuando ya llevamos un tiempo con el Señor, podemos caer como en esta trampa del enemigo de tomar muy a la ligera el pecado y el perdón y decimos, bueno, pequé y total Jesús después me va a perdonar y no es tan grave, y como que perdemos de vista la separación que el pecado sigue produciendo entre nosotros y Dios, y perdemos de vista que viviendo en el pecado nuestra relación con Dios nunca va a ser tan íntima como cuando la integridad es un principio fundamental de nuestra vida. Entonces necesitamos reconocer y agradecerle al Señor todos los días por su misericordia y por su gracia, por la cual podemos recibir el perdón de pecado. En segundo lugar, el arrepentimiento y la confesión nos habilitan para recibir el perdón de Dios. Por tanto, sentimos liberación de todo peso que antes oprimía nuestra vida. Cuando estamos en pecado, como habíamos dicho antes, lo somatizamos y por ende se enferma nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Todo nuestro ser se enferma cuando estamos en pecado. David decía que a causa del pecado no hallaba descanso en sus huesos. Entonces vemos que el pecado nos esclaviza a vivir permanentemente en malestar físico, espiritual y emocional. Y trae consecuencias personales, familiares, laborales y económicas. Sin embargo, cuando nos arrepentimos de los pecados que hicimos, y el arrepentimiento significa un cambio de dirección, es decir, que haya
un fruto visible, una manifestación física, que la gente que nos rodea se dé cuenta de que después de arrepentirnos y después de pedir perdón por nuestros pecados, hay un cambio en nuestras vidas y la confesión de nuestros pecados al Señor y a veces a nuestros hermanos traen justamente la libertad del peso del pecado. En tercer lugar, un hijo de Dios que se arrepienta y regresa al camino de bendición experimenta a Dios como su refugio y protector. Y esto es interesante porque como si fuera que, imagínate esto, de que afuera llueve y vos tenés que salir a la lluvia, es decir, al mundo. Y el enemigo intenta atacarte, intenta mojarte y vos pones un paraguas encima tuyo que te protege de la lluvia y que te mantiene seco. Es decir, el perdón, la gracia de Dios te cubren y el enemigo no te puede atacar. Sin embargo, si nosotros decidimos salirnos de la cobertura, es como dejar el paraguas tirado por ahí y lanzarte vos solo a la lluvia y te mojas todo y estás re incómodo. Y cuando volvés al refugio, a la cobertura de Dios, vas a sentir mucho más fuerte también incluso esta cobertura de Dios sobre tu vida que trae consigo el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En cuarto lugar, hay una importancia fundamental en confesarnos ante Dios y ante los hombres que dice en 1 de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando somos capaces de reconocer que hemos actuado indebidamente y de que nuestros pasos nos alejan de Dios, es sumamente importante arrepentirnos y confesarlo ante Dios Padre, y Él nos libertará y nos perdonará nuestros pecados. La palabra enseña que la confesión a Dios nos habilita a recibir el perdón de Dios. Es decir, no solamente es decir, bueno, Señor, perdona todos mis pecados, sino que necesitamos, y lo mejor es diariamente rendir cuenta a Dios. Y decir, bueno, Señor, sabes que hoy me enojé y te pido perdón, sabes que hoy le hablé mal a tal persona, y es como mantenernos en esa conciencia, no de tirarnos tierra encima, sino que de mantenernos en esa conciencia de que dependemos del perdón y de la misericordia de Dios. La confesión de nuestros pecados a personas de confianza también trae sanidad y bendición a nuestras vidas, dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y nos damos cuenta que justamente la confesión a la gente que nos rodea trae bendición, trae libertad, trae sanidad. Por algún motivo, Dios lo quiso así, de que la oración justamente es una herramienta de sanidad y la confesión es una herramienta de sanidad. Nosotros muchas veces nos sentimos incómodos de confesarnos, de exponernos, pero eso también trae consigo una dosis de humillación. Es decir, si tengo que confesar mis pecados, eso trae humillación de mi corazón, tengo que dejar de lado mi orgullo y tengo que exponer mi corazón ante una persona que justamente dejar el orgullo de lado también trae sanidad a nuestras vidas. Muchas veces necesitamos que alguien que ya transitó nuestro camino ore por nosotros y nos aconseje y nos acompañe si por ahí nos cuesta dejar de lado algún pecado. Y es muy importante contar con el acompañamiento justamente de alguien que si estamos frente a un pecado que no podemos dejar, por ejemplo, la pornografía, las adicciones, los vicios, y si alguien justo que tiene una vida consagrada a Dios se pone a la par y nos acompaña, será para nosotros mucho más fácil romper con ciertos hábitos y cortar con conductas autodestructivas. Experimentamos el poder de Dios obrando en su totalidad sobre nuestras vidas. Y además, si nosotros vivimos una vida de confesión constante, es decir, tenemos una persona de confianza con la cual nos confesamos constantemente, y ojo, hay que hacer una distinción acá, el que otorga el perdón de los pecados es Dios, nunca va a ser la persona a la cual nos confesamos, pero justamente como leímos recién en este pasaje, la confesión con una persona de confianza y la oración de esa persona sobre nosotros trae sanidad. La contraparte, como habíamos hablado, del pecado es la integridad, y siempre es mejor
vivir enfocados en lo bueno que en lo malo, es decir, no estar todo el tiempo pensando, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de pecar, sino que vivir enfocados, necesito vivir una vida de integridad. La integridad es la contraparte del pecado y la integridad se define como el acto de hacer lo correcto aunque nadie te ve. La integridad se define como el acto de hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Y quiero leerte una pequeña anécdota en la cual podemos diferenciar bien la honestidad de la integridad y entender más completamente el concepto de la integridad. Dice así, un señor estaba en un hotel y pidió una pizza para la habitación. Llegó al delivery, le dejó la caja de pizza y se fue. Luego el hombre junto a su pareja abrieron la caja de pizza y descubrieron que no había pizza, sino varios fajos de dólares. Por lo tanto, este hombre le dijo a su pareja que iría hasta la pizzería para devolver el dinero, ya que sería deshonesto quedarse con algo que evidentemente llegó a él por equivocación. Mientras tanto, su pareja le decía que no fuera y que aprovechara ese dinero, ya que era una buena cantidad. No obstante, el hombre insistió y se dirigieron a la pizzería. Al llegar al lugar, pidió hablar con el responsable del negocio y le devolvió la caja con el dinero. El dueño del negocio quedó tan sorprendido y le agradeció mientras le explicaba que su empleado por equivocación tomó la caja incorrecta en el momento de salir y hacer el reparto. Entonces el dueño pensó que la mejor manera de recompensar a este hombre honesto por su honestidad era llamar a la radio local y a los medios de TV locales y contar este gran acto para que se conociera públicamente que aún queda gente con buenos valores dignos de imitar. Pero el señor que devolvió el dinero le pidió al dueño de la pizzería que por favor no lo hiciera. Dada la insistencia del dueño, el hombre de un modo firme y levantando la voz le dijo, por favor, no puedo ir a los medios porque la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. Entonces, frente a esta anécdota podemos notar claramente la diferencia entre lo que es la honestidad por un lado y la integridad por el otro lado. Mucha gente actúa correctamente en algunas áreas de su vida, pero ser íntegro implica ser una sola pieza, estar completamente en orden en cada área de nuestras vidas cuando nos exponemos públicamente y también cuando nadie nos ve. Todos hemos vivido de cierto modo, todos tenemos un pasado, todos tenemos quizás algunas costumbres o quizás algunos pecados que nos cuestan más dejarlos y somos responsables de nuestra vida, así como de las decisiones que tomamos o de las que no tomamos. Entonces a veces incluso respondemos a patrones de conducta preestablecidos, por ejemplo, de cómo se hicieron las cosas en mi familia toda la vida, ciertos patrones culturales que por ahí nuestro contexto, nuestro entorno nos impuso por el entorno en el que nos movemos. Y nos dejamos influenciar muchas veces por justamente ese entorno, por nuestra familia, por la opinión de los demás, por lo que los otros piensan, cómo deberíamos comportarnos y opacamos el verdadero ser que somos. Opacamos nuestra identidad que muchas veces incluso quizás no queremos ser deshonestos o no queremos romper nuestra integridad, pero por la presión social cedemos y nos exponemos al pecado de esa manera. Cuando llegamos al Señor, nuestra manera de pensar y actuar es o debería de ser transformada a la luz de la palabra de Dios. Lastimosamente, muchas veces observamos personas que llevan muchos años con el Señor y sus patrones de pensamiento no cambiaron. Y ahí vemos también justamente la consecuencia de vivir nuestra vida de santidad en base a las prohibiciones. Es decir, si intentamos no pecar, porque justamente alguien nos dijo que es malo pecar y de hecho es malo pecar, o sea, está mal pecar, pero si nuestra motivación de dejar el pecado es la prohibición, esto no va a llevarnos a un cambio de mentalidad, a un cambio de corazón. Siempre el deseo de pecar va a ser fuerte en nuestro corazón y en nuestra mente. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos
en vivir en integridad, nos enfocamos en amarlo a Dios todos los días un poco más, te vas a dar cuenta que el amor hacia Dios va a transformar tus pensamientos, va a transformar tus emociones, va a transformar tus deseos, y el pecado que antes anhelabas con tanto deseo va a llegar a producirte aborrecimiento, vas a sentir asco por el pecado, vas a ver cómo tu mente es transformada y tu corazón es transformado y tus deseos son transformados. Pero esto solamente ocurre cuando vivimos nuestra santidad en base al amor a Dios. Entonces, necesitamos unificar nuestros pensamientos, nuestras actitudes con los principios del reino de Dios. Unificar todo nuestro ser y alinearnos al reino de Dios y a sus principios. Y quiero mencionarte algunos principios en base a los cuales se rige el reino de Dios. En primer lugar, ¿cómo perdemos nuestra integridad? En primer lugar, cuando decimos una cosa y luego hacemos otra, es decir, no cumplimos con lo que decimos. Nuestra palabra no es confiable. La palabra de Dios dice que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Es decir, si decís sí, cumplís, y si decís no, cumplís también. Cuando nosotros cuando pensamos de determinada manera, pero hablamos y actuamos en forma contraria, hay una dicotomía entre lo que siento, entre lo que pienso y entre lo que hago. Cuando decidimos creer una mentira con plena conciencia de lo que es y actuamos en consecuencia. Cuando decimos verdades a medias. Por ejemplo, podemos ver esto en Génesis capítulo 12, 10 al 20 y Génesis 20, que Abraham en 2 oportunidades optó por decir que su esposa Sara era su hermana, ya que temía que lo mataran para quedarse con su esposa porque era muy linda. Si bien en Génesis 20:12, Abraham aclaró que su esposa era su media hermana porque era hija de su padre, pero no de su madre. Esa verdad a medias activó maldiciones por pecado en la vida de Abraham y también de la gente que lo rodeaba. Porque por poco el rey de Egipto en ese entonces la iba a tomar a Sara como su esposa. Y Dios ahí le habló al rey de Egipto en sueños y le dijo, no te acuestes con esa mujer porque es esposa de otra persona. Pero Abraham en ese caso podría haber traído una gran maldición sobre su vida y sobre la vida del rey y de la nación de Egipto, justamente por decir una media verdad. De tal manera que Abraham tuvo que pedir perdón y orar para romper con esas maldiciones. Entonces, en ocasiones cometemos pecados y creemos que podemos justificarlos. Decimos que hicimos tal o cual cosa para protegernos. Así como dijo Abraham, voy a mentir para proteger mi vida y la de mi esposa, porque si no miento, seguramente el rey va a querer tener mi esposa como su esposa y me va a matar a mí para poder tener a mi esposa como su esposa. En la vida diaria, por ejemplo, podemos llamar a esto como las famosas mentiras piadosas. En nuestra vida cotidiana decimos, por ejemplo, estoy en camino, pero en realidad estás recién saliendo de casa. O decís, no podía recibir tu llamada porque no tenía señal, cuando en realidad no querías responder. O decimos, se me pasó. Y en realidad sí te acordaste, pero no quisiste hacerlo. Todo eso son mentiras que rompen nuestra integridad. Por ejemplo, en el trabajo podemos decir, ya estoy terminando, cuando en realidad ni siquiera empezamos. O decimos, no me pasaron esta información, no es mi culpa, pero cuando en realidad sí tenías la información y simplemente no hiciste el trabajo. Podemos decir, hubo un error del sistema, cuando en realidad el error fue tuyo. Y todos esos son mentiras. Parecen medias verdades, parecen mentiras piadosas que no le hacen mal a nadie, como solemos decir, pero en realidad son mentiras que rompen nuestra integridad. Por ejemplo, en nuestras relaciones podemos decir, no te dije porque no quería preocuparte. En realidad simplemente no querías contarle porque, qué sé yo, porque pensaste que se iba a enojar o lo que sea. Podemos decir, está todo bien cuando no está todo bien. Podemos decir, no es para tanto, minimizando algo que en realidad sí es más grande. En la finanza decimos, ajustamos un poquito los números para que cierren. No declaramos algo porque es poca cosa. Cambiamos el concepto de un gasto para que sí entre en nuestra categoría de impuestos.
O usamos las mentiras como justificación interna. Por ejemplo, hago esto para evitar problemas. Entonces, sé que está mal lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer para evitar un problema más grande. Decimos, lo que hice es por una buena causa. O le decimos, no le hace daño a nadie. Entonces, fíjense que hay un montón de mal llamadas zonas grises, porque no existen las zonas grises para el Señor. Es o blanco o negro. O es pecado o no es pecado. Pero nos gusta buscar estas zonas grises en donde nos sentimos justificados de cometer pecados. Sin embargo, delante de Dios, nada se escapa. Vivimos en una sociedad en la que mentir es algo normal y donde esconder o decir verdades a medias es aceptable. Y no nos damos cuenta de que estas situaciones acarrean consecuencias devastadoras, por ejemplo, como separaciones, como corrupción, desorden, engaños, traición, abusos, enfermedades y maltratos, etc. Esto no solamente afecta a nuestra área personal, sino que también a toda nuestra familia, a toda la ciudad y a toda la nación, cuando los dirigentes, cuando las autoridades también se refugian justamente en estas zonas grises o en estas mentiras piadosas. Y la palabra dice que no hay nada oculto que no se va a revelar. Es decir, tarde o temprano todo se expone a la luz de Cristo y no vamos a poder esconder las cosas para siempre. Hay bendición y recompensa en la integridad. A veces Dios recompensa nuestra integridad acá en la tierra de manera visible, o a veces la recompensa es simplemente un corazón santo que se puede acercar libremente y sin culpa a Dios. Y esa para mí es la más grande de las recompensas de la integridad, porque justamente viviendo en santidad desde el amor, vamos a edificar esta comunión íntima con Dios. Y el enemigo no se va a poder meter en mi vida, en mi familia, en mi casa, porque la integridad nos blinda a los ataques de las tinieblas y nos mantiene debajo del paraguas de la cobertura de Dios constantemente, y realmente podemos vivir en paz, en tranquilidad y justamente en integridad. Ser íntegros nos trae bendición porque nos convertimos en personas confiables y deseables para los demás, ¿no? Es súper agradable convivir con personas con las que sabes, si te dicen que sí, van a cumplir, y si no pueden cumplir contigo, te van a decir que no. Y sea la palabra que proclamen, siempre la van a cumplir. La gente querrá estar con nosotros y con el tiempo reconocerá que las buenas actitudes y comportamientos nuestros y confiará en nosotros, y seremos capaces y tendremos autoridad de compartir el evangelio con las personas que nos rodean, porque la gente ve en nosotros un testimonio digno de imitar y ve que nuestro sí es un sí, que nuestro no es un no y que cumplimos nuestra palabra. Y también de esta manera nos exponemos a la tremenda bendición que viene con predicar el evangelio. Nos permite ser exitosos con convicciones firmes, de tal manera que nuestra manera de actuar coincide con nuestra manera de pensar y no negociamos nuestros principios del reino de Dios con los negocios de este mundo. Es decir, hacemos nuestros negocios alineados a los principios del reino. Experimentamos la paz y la tranquilidad de hacer las cosas bien. Es decir, somos libres del peso y la culpa que produce el pecado. Somos personas que reflejan la esencia de Dios. Y esto nos dará la autoridad de ser dignos de imitar y de que el carácter de Jesús se verá reflejado en nuestra propia vida. Entonces quiero dejarte algunos disparadores para que puedas reflexionar en tu casa. Y en primer lugar, necesitas verificar si tus valores y principios coinciden con los del reino de Dios, y si no es así, ajustarlos. Y recuerdas algunas actitudes en tu círculo familiar cercano que antes eran consideradas como algo normal. ¿Has incorporado alguna de ellas en tu vida? Por ejemplo, el robo, la deshonestidad, las mentiras, el esconder cosas, verdades a medias, maltratos hacia los hermanos, hacia los cónyuges, hacia otros familiares, hacia la gente, hacia los empleados, maltratos hacia, qué sé yo, el conductor del colectivo, del taxista, el kiosquero, las malas actitudes hacia los demás, la traición, la infidelidad. Hay algunas de estas costumbres que son normales en algunas familias y es necesario que rompamos
con todas las ataduras que vinieron a nuestras vidas por herencia. Confiésalas al Señor y pide perdón. La llave para la libertad es el arrepentimiento y la confesión y pedir perdón a nuestro Padre Celestial. Mantén una relación viva con el Espíritu Santo, conversa con Él, ora a Él todos los días y pide al Espíritu Santo que te guíe en el proceso de construir una vida basada en la integridad. Haz un pacto con el Señor en donde te comprometas a ser una persona de una sola pieza, una misma persona en público y en privado, a ser tú mismo cuando te ven y también cuando nadie te ve. Algunas sugerencias que te quiero dar para esta semana son que puedas orar todos los días, que leas la palabra de Dios, la Biblia, unos 3 capítulos diarios, y que antes de empezar a leer la Biblia le pidas al Espíritu Santo que te hable a través de lo que lees. Y Dios siempre va a tener una palabra para tu vida y para la vida de tu familia. Identifica qué pecados no puedes dejar y busca a alguien de tu confianza para que te ayude y te acompañe en oración y logres ser libre. Haz una lista en tu tiempo personal de oración con las conductas que quieres cambiar en esta semana y pídale a Dios que te ayude. Y con esto llegamos al final de nuestra lección de hoy. Gracias por llegar hasta acá. Si el tema de hoy te ayudó, tómate un momento para repasarlo y para aplicarlo a tu vida diaria. Y en la próxima lección seguiremos avanzando con el siguiente paso de este proceso de crecimiento de nuestra fe. Nos vemos pronto.